puedo ver la redención. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Esa es una hermosa alabanza de la Reforma. Y vi un cielo nuevo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas de David, su astucia y gran poder. ¿Cuáles no hay en la tierra? Nuestro valor es nada y con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios y troncos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos
podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Bien. Hermano Luis David. So I was worried about the economy. Like, will my job even exist in 10 years? Perdón. Will I have to start renting out my pool for children's parties? Bueno, And then a buddy of mine told me about en un minuto iniciamos con el taller. Y hermano, tranquilo. Estoy recordando a himnos de la Reforma Protestante a propósito del día. ¿Ya empezó? Bien, mis hermanos, damos la bienvenida en este tiempo de taller a todos los hermanos y hermanas que están participando y a los que van a ir sumándose. En esta tarde vamos a comenzar con el taller acerca de la implicancia para la Iglesia Evangélica Bautista, la Iglesia Evangélica, sobre la Ley 1161. Este taller lo va a dictar nuestro pastor Aníbal Aguilar. Por lo tanto, voy a pedirle a nuestra hermana Sara, por favor. Mil disculpas, perdón, a nuestro pastor Aníbal en esta tarde, que pueda orar por este tiempo de taller y pueda encomendar a nuestro Señor todo este tiempo de taller. Pastor Aníbal, por favor, si nos puede guiar en una oración, y posteriormente todo el micrófono es suyo. Voy a habilitar que usted pueda compartir pantalla. Gracias, hermano David, Luis David Pastor. Vamos a entregar este tiempo y pedirle al Señor que no sea nuestra sabiduría humana, sino la gracia de Dios, su misericordia, la que nos guíe, y conforme a su palabra nosotros podamos enseñar y ser mutuamente edificados, ¿no? Quiero agradecer a la Iglesia Bautista El Prado que ha organizado este taller, y se da en un momento, yo diría, paradigmático, ¿no? Porque estamos recordando la Reforma Protestante, un nuevo aniversario, pero otros recuerdan Halloween y otros recuerdan
o más bien practican. Qué bueno sería que adoptemos lo que es la costumbre de Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero como imitamos siempre lo malo, de pronto estamos, o hay gente que está celebrando el Halloween y bueno, y sin saber que la consecuencia. Pero nosotros celebramos a Cristo y recordamos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo resucitado, y en homenaje a Él, pues pues, queremos en este día tan simbólico poder dar este taller para su gloria, honra y honor. Bienvenidos a todos los pastores, hermanos, siervos del Señor, a las hermanas pastoras, hermanas de todas las iglesias. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Señor, en este tiempo en que tu iglesia está buscando rumbo, Señor, tú eres la única verdad y al único que tenemos que poner los ojos, nuestro glorioso Señor Jesucristo. En ti confiamos, Señor, y en tu voluntad soberana, Señor, nos movemos. Y por eso queremos pedirte, Dios, que esta tarde nos des gracias, Señor, para compartir este tema que está todavía confuso pese al tiempo que se ha discutido, pese al tiempo que realmente se ha analizado, pero hay todavía confusión, Señor, y por eso quiero pedirte que tú nos des discernimiento conforme a tu palabra, porque no hay otra forma de interpretar la realidad, las leyes o todo lo que nos rige, Señor, sino es a través de la luz de tu palabra. Y por eso queremos pedirte que nos des muchas gracias, Señor, nos des inteligencia, Señor, revelación de tu palabra para que nosotros podamos también edificar la vida de nuestros hermanos. Te entregamos todo lo que se va a hablar, Señor, sea para tu honra, honor y gloria. Todo lo ponemos a tus pies, nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Gracias te doy por cada vida. Gracias por aún los que van a entrar, los que van a participar. Ayúdanos, Señor, para que los hermanos puedan tener buena conexión y a nosotros también permítenos que no haya ninguna interferencia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú guíes esta enseñanza en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a... voy a compartir Podemos dar inicio. Perdón, hermano, ¿vamos a entrar de frente a la enseñanza o tienes pensado algún otro punto? Pastor Luis David, ¿me copias? Pastor, sí, pastor, le copio, mil disculpas. Sí, vamos a entrar de lleno a la enseñanza que Dios tiene preparado para este día. Perfecto, muchas gracias. Bien, me han pedido que hable sobre la incidencia de la ley 1161, la implicancia de la ley 1161 para la Iglesia Cristiana Evangélica. Hemos preparado este material y he querido, digamos, subtitularlo en el análisis de amenazas al enfoque cristiano y a la verdadera libertad religiosa. Entonces, presentamos esta conferencia, este taller, que no es una prédica, y eso quiero aclarar para que los hermanos pues se vayan ubicando. Es una enseñanza en un taller para la edificación del cuerpo. Entonces, vamos a partir de este análisis de qué implica la ley 1161. Creo que todos más o menos conocen. Si hay alguien que no, me manda un chat para saber qué grado de profundidad del análisis voy a plantear. Bien, entonces, un aspecto muy importante que nosotros tenemos que ir viendo es en qué medida esta ley es favorable o desfavorable. Pero yo quiero partir de darles rápidamente, como es un taller, la bibliografía básica que tendríamos que leer o tendríamos que revisar para poder entender parte de lo que voy a plantear. Y justamente uno de los aspectos importantes es partir de la Biblia, la palabra de Dios. Si usted quiere encontrar referencias, y vamos a ver una cantidad importante de versos hoy,
vaya a la palabra de Dios, ¿no? Si usted duda de lo que yo le voy a decir, vaya a la palabra de Dios y vuelva una y otra vez. Adicionalmente a ello, puede tener un diccionario bíblico. Hay diccionarios muy, muy buenos. Usted puede ver qué significan los términos hechicería. Este es un diccionario bastante bueno, el diccionario bíblico ilustrado. Y puede tomar referencias mucho más detalladas, ¿no? Como este texto, que son imágenes verbales del Nuevo Testamento. Le recomendaría sobre todo el estudio que hace el capítulo 1 del libro de Romanos, que es súper interesante, ¿no? Pero John Stott me parece que es clave para estudiar el libro El Cristiano Contemporáneo, porque toca aspectos sustantivos de la problemática del hombre actual. Y desde ese punto de vista puede ser un buen referente para que usted pueda encontrar un parámetro de comparación, de análisis. Pero lo principal, reitero, es la Biblia. El otro libro que le recomiendo es de Nancy Pearcey, que se llama El hallazgo de la verdad, ¿no? Donde ella desenmascara el ateísmo, el laicismo y otros sustitutos de Dios, ¿no? Ella es una apologeta moderna muy interesante y es una conferencista que vale la pena verla. Y también quisiera recomendarles que puedan leer Francis Schaeffer. Toda la obra de Schaeffer es maravillosa. Él es de la escuela de Lebris en Suiza, y él formó gente que luego fueron maestros de la palabra y de la teología y la ciencia y la filosofía en Harvard y en varias universidades, en Wheaton sobre todo. Schaeffer es un maestro. Podríamos citar a Mangalwadi y otros, pero esta bibliografía creo que les va a servir. Lo primero que quiero mencionar es que cuando hablamos de ley de libertades religiosas, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que está detrás de todo este proceso, vamos a llamarle, de deconstrucción del cristianismo, o intentos de deconstrucción del cristianismo? Bueno, recordemos que el deconstruccionismo que va a ser expresado, por favor, si apagan sus micrófonos, me ayudaría un montón, y así no me interrumpen, por favor, si fueran tan gentiles. Pastor Luis David, si usted puede apagar los micrófonos, sería mucho mejor. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver que hay una curiosa fusión. O sea, la ley de libertades religiosas forma parte de un andamiaje mucho más complejo que tiene que ver con esta ofensiva globalista de George Soros y otros actores que están tratando de destruir a la iglesia cristiana y al cristianismo como tal. Resulta que si bien nosotros conocemos con más frecuencia seguramente a Marx, a Karl Marx, a Sigmund Freud, tal vez un poco menos a Friedrich Nietzsche, todos ellos tenían un común denominador, ¿no? Negaban la existencia de Dios, desarrollaron un pensamiento ateo, y junto a otros autores van a manifestar una serie de planteamientos. Nietzsche se radicalizó a niveles muy irracionales y planteó el tema o la teoría de la muerte de Dios, ¿no? Ahí está un cuadro que pintó un autor respecto a Nietzsche. Ahora, no nos importaría que un hombre que se enloqueció y terminó en el manicomio y murió en el manicomio como Nietzsche, pues si hubiera quedado vendiendo 40 libros, que fue su primera edición. El problema es que Nietzsche hoy ha empezado a ser retomado y replanteado, y cuando vamos a ver el Código Penal, la Ley 1161, vamos a ir viendo esta paradoja en la cual, partiendo de un supuesto pensamiento de izquierda, el marxismo, hay un autor también que no les recomiendo leer, pero como información vale la pena que tengan en cuenta, y es el tema de Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, uno de los grandes pensadores alemanes, pero que tuvo una fuerte influencia en el pensamiento nazi de Hitler. Y aunque él negó después, y hubieron gente hasta judía, filósofos judíos que lo defendieron, pero la realidad es que Heidegger
inspiró, igual que Nietzsche y Hermann Hesse y varios otros autores, ese pensamiento nihilista, ese pensamiento ateo, pero que en sustancia se presentaba como una suerte de nacionalsocialismo, pero en realidad era satanismo en su manifestación externa e interna, porque muy pocos saben que el partido nazi alemán, inspirado por Heidegger y otros en su filosofía, en su ideología, pues de pronto desarrolló una teoría del superhombre y desarrolló todo este concepto del holocausto, y ustedes se va a sorprender cuando leamos un texto bíblico cómo hay relación con esto que estamos hablando. Ahora, lo paradójico es que usted podría decir Marx de izquierda, ¿no? Todavía Freud y Nietzsche podríamos no ubicarlos, pero Heidegger, extrema derecha, o sea, dos extremas, extrema izquierda y extrema derecha. Ahora, lo impresionante es que Derrida, Foucault, Guattari, los teóricos de estas revoluciones moleculares, de guerras híbridas para destruir el cristianismo, y los teóricos de estas teorías que van a traspasarse, aún sin entender tal vez los que escriben la filosofía que hay detrás, ellos son los impulsores más importantes de la teoría deconstruccionista, ¿no? Jacques Derrida tiene un libro que se llama Religión sin la religión, ¿no? Y él inspira a Caputo y a otros a escribir sobre estos temas. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos. No está en el taller. Ayúdenme, si no, no voy a poder avanzar y me van a interrumpir. Bien, entonces, la esencia del planteamiento de Derrida, de Foucault y Guattari, ellos son gente que además era parte del colectivo LGTB en Francia. Ellos participan de mayo del 68 como estudiantes, y de ahí va a salir toda una teoría de lo que es la actual revolución molecular disipada que Guattari está tratando de impulsar en toda América Latina y que ha influido fuertemente en Antifa y este movimiento para destruir los Estados Unidos y que enfrenta al presidente Trump. Entonces, veamos la paradoja. Lo que vamos a enfrentar y lo que estamos enfrentando es un pensamiento deconstruccionista que básicamente parte de una teoría aparentemente de izquierda, como era, o evidentemente de izquierda como Marx, Engels, Lenin, Mao, podríamos poner todos los autores, pero curiosamente hoy en el siglo XXI hay una fusión entre neonazismo, nazismo, y se trabaja un planteamiento que tenemos que entender para enfrentarlo, que es el deconstruccionismo. Entonces, gran parte de la filosofía que va a inspirar a la gente que está detrás de la ley 1161 tiene que ver con deconstruir, destruir el cristianismo y crear o construir una nueva teoría política, una nueva teoría religiosa, neopagana, y este es en esencia el deconstruccionismo, ¿no? Entonces, la palabra deconstrucción no es propia de Guattari, o Derrida, perdón, sino de Heidegger. Heidegger es el primero que va a utilizar la palabra destruir y construir. Deconstruir es el término que en alemán y Derrida lo utiliza, lo apropia y lo hace parte de esta parafernalia satánica del siglo XXI, que es el llamado deconstruccionismo, que va a estar a la base de todas estas teorías. Bien, entonces, siguiendo ese marco conceptual de referencia, yo quiero hacerles una pregunta, 4 preguntas que son vitales, ¿no? La primera es, ¿qué dice la Biblia sobre la hechicería, la brujería, el satanismo, la idolatría? Usted conoce, usted es pastor o pastora, usted es líder, usted participa, es miembro de una iglesia, pero indudablemente nosotros tenemos que pensar bíblicamente, ¿qué dice la Biblia sobre la hechicería? Y la segunda pregunta es, ¿por qué razón en la ley 1161 pastores introducen subrepticiamente el cambio, la degradación de iglesia cristiana a organización religiosa? Y suben a los brujos y hechiceros, y ahí están en el podio, cuando se promulga la ley 1161, al mismo nivel que los cristianos y los pastores
y en general la iglesia cristiana. O sea, degradan a la iglesia organización religiosa. Curiosamente, esta teoría no es boliviana, esto fue traída de Venezuela en la ley del 2012, fue copiada prácticamente la ley venezolana y fue introducida como una supuesta iniciativa de pastores, entre comillas, cristianos, que plantearon el tema. Y cuando uno ve esas fotos en las cuales vemos parafernalia desde neocatolicoide hasta brujos, hechiceros, chamanes, sentados a gente que estuvo en el avivamiento de Ruibal, pero que ya se ha apartado de la fe, y gente que, destacados pastores, no vamos a cuestionar sus ministerios, ellos tendrán que dar cuenta a Dios, pero no estamos de acuerdo con el hecho. Y la tercera pregunta ¿es posible conciliar cristianismo, hechicería y brujería? Vea usted, ahí se ha dado, ¿no? En el podio central estuvo el chamán, el brujo, más bien que no estaba el que fue preso por causa de narcotráfico, que entronó en Tiahuanaco a una ex autoridad. Ahora, la cuarta pregunta es, ¿qué efectos tendrá sobre la Iglesia de Cristo? Recordemos que en la historia del cristianismo, para enfrentar todas estas amenazas que constantemente se ciernen sobre el cristianismo, siempre la Iglesia y Pablo y Pedro y todos los apóstoles nos van a advertir sobre la apostasía. La reflexión de todo esto es que estamos viviendo una suerte de apostasía. Es un apartarse de la fe genuina y verdadera para introducir elementos encubiertos o abiertos de conciliación, de brujería, hechicería, babalaos, santeros, que luego vamos a ir viendo en detalle. Usted puede ir respondiendo a la luz de lo que vamos a ir explicando. Entonces, quiero reflexionar con ustedes qué tipo de amenazas enfrenta la iglesia hoy. Ya lo hemos dicho, lo primero es que estamos enfrentando una ofensiva deconstruccionista. Ya no es el clásico marxismo, leninismo, maoísmo de los años 70, ya no es el pensamiento de izquierdas o de derechas, es un planteamiento que hace una fusión entre el pensamiento de Marx, de Heidegger, Freud y además otros actores, otros autores, filósofos, que de izquierdas y derechas hoy hacen un mix, un remix de todo esto y se lanza lo que se llama la teoría deconstruccionista. Entonces, cuando nosotros vayamos analizando el tema de la ley 1161, resulta que vamos a ir viendo que si bien en la Constitución Política del Estado, el artículo 4, que es la ley marco del ordenamiento jurídico del país, se establece un principio de la libertad de conciencia, la libertad de religión, y está claro en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Con eso, para los cristianos evangélicos debería habernos bastado. La tesis que voy a plantear es que deberíamos quedarnos exclusivamente con el artículo 4, ampararnos en el artículo 4, pero que no necesitamos una ley expresa, ni tampoco reglamentación que puede favorecer a uno u otro interés, pero que en el fondo se constituyen una espada pesada contra la verdadera libertad de conciencia, que es diferente a la libertad de cultos, y esto tenemos que entenderlo. Entonces, la Constitución ya nos ampara, no necesitaríamos aún más. Quiero recordarles también otra amenaza que se ha cernido sobre la iglesia cristiana evangélica de Bolivia. Y resulta que esta otra amenaza es la amenaza del llamado Código Penal boliviano, la propuesta, ¿no? El nuevo Código Penal que se llamó. Recuerden que todos nos movilizamos, todos marchamos, todos nos articulamos y logramos rechazar junto con los médicos y otros sectores, rechazamos el tema del Código Penal porque habían dos elementos muy peligrosos. Uno era el artículo 46, en el cual se caracterizaba a los cristianos como una organización de tratantes y traficantes. Nos ponían en esa categoría. Y esto no era casual, no es que se chispoteó el autor, el impulsor de la ley, sino que era parte de toda esta estrategia deconstruccionista. Entonces, cuando se derrota el Código Penal, aparece, y dentro de él también estaba otro elemento sensible, que era el tema del aborto, ¿no?
el cual ya nos habíamos movilizado en anteriores ocasiones, conjuntamente con los católicos. No soy ecuménico, pero creemos que hay que trabajar en alianzas con otros actores que estén en defensa de la vida, la familia. Entonces, un tema fundamental es entender que esta amenaza también ha sido parada circunstancialmente, pero ya la defensora de los colectivos LGTB, perdón, la del pueblo, básicamente ha vuelto a lanzar la amenaza, que una vez que ya han ganado, entonces ahora van a volver a lanzar el tema del aborto, como si fuera un tema, pero estructural, importantísimo para el país. También hemos enfrentado otra amenaza que es de las leyes sobre sexualidad, las leyes de identidad de género, las leyes para modificar, incluso tratando de incluir en los códigos del menor, de los niños y niñas, el tema de aspectos que les den libertad de ellos optar por su identidad sexual, por identidad de género, porque esa teoría no existe, en realidad es un invento. También, y finalmente, vamos a ver la ley 045, que plantea el tema de contra todo racismo y toda forma de discriminación. Y es en este orden de prelación que vamos a ir viendo cómo se arma o se articula la ley de libertades religiosas, que finalmente es para mí una de las leyes más absurdas. Y nunca yo pensé ver que pastores cristianos se impongan un autoflagelo o traten de afectar a la iglesia cristiana evangélica, y la mayor incidencia que vamos a ver es justamente la consecuencia que viene a continuación. Bien, entonces, a futuro, ¿qué es lo que viene y qué es lo que vamos a tener que enfrentar? En Venezuela se está implantando, ya se ha implantado y aprobado con mayor fuerza este año, lo que se llaman las leyes de odio, las falsas leyes de odio, ¿sí? En estas, siguiendo la directiva de Naciones Unidas, la directiva de la OEA y de algunos organismos manejados por el globalismo mundialista, como es George Soros y el satanismo, yo diría, en esencia, ellos tratan de decir que hay nuevos derechos humanos. Hay supuestos nuevos derechos. Pues ya no es un derecho humano el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la educación, a la salud. No, no, para ellos esos derechos ya no se imponen. Ahora dicen, tenemos que tener derechos a la identidad de género, derechos a que el niño que asiste a una iglesia cristiana, los padres no le obliguen, el derecho a no ir a la iglesia cristiana. Entonces, esos nuevos derechos que están siendo plasmados en los acuerdos, las convenciones de Naciones Unidas y también en los acuerdos, dentro de poco va a haber una asamblea de la OEA, en la cual se trata de imponer la Convención Interamericana para los Nuevos Derechos Humanos, en los cuales van a tratar de obligar a los países que a los cristianos que vamos a expresar abiertamente nuestra fe, pues nos empiecen como que a afectar. Y en Venezuela se está dando esto. Los crímenes de odio son, por ejemplo, si usted desde el púlpito predica y dice contra homosexual, usted predica y dice que hay corrupción en el gobierno o está habiendo hambre en las calles, entonces ya es un crimen de odio. Y si usted usa las redes sociales, como ahora estamos usando por la pandemia, definitivamente lo van a acusar y lo van a atacar, lo van a meter preso con penas terribles por leyes de odio. Imagínense. Entonces, aquí vamos a ver cómo esto es una medida, esto es una estrategia deconstruccionista. Derrida dice plantea en su filosofía un aspecto importante. Antes, la gente batallaba cultura contra cultura, civilización contra civilización. Entonces, él dice, ahora tenemos que atacar el lenguaje, es decir, la narrativa, el pensamiento cristiano. Ese es su enemigo principal para ellos. Y entonces tenemos que cambiar la narrativa. Y cambiando el lenguaje, cambiamos la narrativa. Usted predica un verso del evangelio que habla de la homosexualidad y lo van a caracterizar. Es homofóbico, ¿no? Usted dice, esto es corrupción. No, que usted es un racista, discriminador. No, que hay trata y tráfico de niños. No, usted es un discriminador. Son prácticas que en las comunidades. O aparecerá un abogado como un señor Lima, en el cual de pronto dice que la pedofilia ya no es sancionada en Bolivia porque hay la edad del consentimiento. Entonces, van viendo cómo lo que estamos enfrentando, estimados hermanos, no es simplemente una leycita más,
que algún pastor se le chispoteó y hubo una campaña de los mismos de siempre, operadores de todos estos grupos, que incluso con apoyo de ANDEP, de la Asociación Nacional de Evangélicos, se supone que defiende al mundo evangélico, de pronto plantearon una serie de teorías o de tesis en las cuales favorecían todo este neopaganismo y todo este andamiaje de construccionista que trata de destruir la presencia del cristianismo en nuestra nación. Veamos que un verso, yo quisiera pedirle al pastor Luis David que pueda leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, del 12 al 17. Y vamos a ver aquí cómo se va vinculando estas teorías que no son neomarxistas, que no son neoderechistas, son realmente neopaganas en esencia, porque lo que tratan de atacar esencialmente es la fe, la moralidad, la ética, los valores de la familia, la vida, la familia de hombre y mujer. Adelante, hermano Luis David, por favor, si lees fuerte, si fueras tan amable. Apocalipsis 2, del 2 Del al 12 al 17. 17. 12 al 17, perdón. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, porque está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Es tremendo, ¿no? Cuando yo leí esto realmente y pues mi hijo me vino con la novedad de este tema, el trono de Satanás, empecé a estudiar, a revisar y cuánta actualidad nosotros vemos en estos versos que acaba de leer nuestro hermano pastor Luis David. Y vamos viendo, dice, al que tiene la espada aguda de 2 filos. Recuerden la espada de Damocles, ¿no? La espada de 2 filos. Aquí está advirtiendo contra la apostasía, que ya se iba a venir posteriormente con el catolicismo y en la actualidad nos está advirtiendo. Y fíjense lo que dice a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras. Y usa una expresión que es muy extraña. Pérgamo es una isla, tiene la característica, es una región, perdón, de la antigua Grecia, pero que básicamente hoy forma parte de Turquía. Y en esta región, acá se desarrolló en lo que fue las dinastías seleucidas, herederas de Alejandro Magno, se fue construyendo una serie de edificaciones majestuosas desde el punto de vista artístico. Pero hubo una en particular que se montó en un lugar que los alemanes se la llevaron al Museo de Berlín en el año 1900 y se llama el Trono de Zeus. Pero acá justo el Señor no está refiriéndose al trono de Zeus, que donde está la iglesia, el que tiene, dice, yo sé dónde moras, es decir, dónde estás tú, Pérgamo, donde está el trono de Zeus, podría decir, pero aquí está diciendo claramente donde está el trono de Satanás, ¿no? Eso es muy interesante, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Habla también de la doctrina de los nicolaitas y luego habla de la necesidad del arrepentimiento, pues si no se arrepienten, vendré a ti, pelearé contra ti con la espada de mi boca. Fíjense,
Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito mi nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, entonces, ahora lo curioso es que lo que significa el trono de Satanás fue llevado por los alemanes que hicieron descubrimientos arqueológicos en Turquía, y resulta que en la Turquía ellos adoptaron una estrategia que fue llevarse pedazo a pedazo este monumento que hoy está en el Museo de Berlín, ¿sí? Este es el trono de Satanás al que hace referencia a la Biblia. Es el trono de Satanás, está en el Museo de Berlín. Los alemanes se lo llevaron, pero pedazo a pedazo, ¿no? Y en el Vaticano también hay otra curiosa escultura donde se sienta el Papa, no muchas veces, pero se habla que es el trono de Lucifer. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, por un lado el ecumenismo, por otro lado las diversas expresiones del satanismo abierto, del surgimiento de un aparente neomarxismo, pero que en realidad es el deconstruccionismo que está tratando de destruir los Estados Unidos, Chile, Colombia, Bolivia en general. Entonces, lo que estamos enfrentando en estas leyes, en este andamiaje, en esta corte de leyes, es básicamente todo este pensamiento que la Biblia nos dice, que le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero a pesar de eso tú has guardado mi nombre, y mi siervo Antipas, testigo fiel, fue muerto entre donde mora Satanás. No sabemos en realidad detalles de todo esto, pero aquí es muy clara y habla de la doctrina de Balaam. Recuerden que por dinero enseñaba a poner tropiezo, y a una muda bestia pudo exhortar al supuesto profeta, ¿no? Y enseñaban a cometer actos de inmoralidad y muchas otras cosas que menciona aquí Apocalipsis. Entonces, vamos a ver que nosotros estamos enfrentando esta paradoja. Los problemas principales de la ley 1161 tienen que ver con la degradación de la iglesia cristiana, fundamentalmente a un nivel de una organización más de las entidades que forman parte de CONALCAM, CORELCAM, y de todas estas organizaciones, digamos, sociales, ¿no? Nos han puesto a un nivel de una organización. Esto no es nuevo en Venezuela. La iglesia cristiana se ha dividido, está partida en dos, y básicamente lo que se ha tratado de construir es un pseudo liderazgo cristiano, pero que apoye y diga amén a todo. Entonces, al degradar a la iglesia de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, si alguien me dice lo contrario, yo me remito a la Biblia, somos el cuerpo de Cristo, no somos organización religiosa, porque inmediatamente la ley 1161 pone al mismo nivel que la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, a los brujos, babalaos, santeros, achachilas y todos los que están ahí. Entonces la iglesia hoy está sometida a un ataque fuerte de los colectivos LGTB, un ataque fuerte del neopaganismo, un ataque fuerte del ateísmo, de los brujos chamanes, y también de todo este marco del deconstruccionismo legal en los cuales nos estamos enfrentando. Entonces, es importante que nosotros, siguiendo a Juan Hus, podamos hablar de la verdad. Esto no debe hacernos creer que somos poco amorosos porque le pasamos la mano a los chamanes, a los brujos, como un pastor dijo: pero si los amautas son también buenos, hay que amarlos a ellos también. Indudablemente, como cristianos, a todos tenemos que predicarles. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esa gente se aparte de la vida demoníaca y venga la verdad de Cristo. Pero si no dejan su mal proceder y continúan en la mentira, pues creo que hay que hablar con la verdad. Juan Hus decía: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pasar la mano al pecado no nos va a hacer más o menos cristianos. Nos va a llevar camino probablemente a la perdición y al juicio de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos plantea en Mateo 28, 19, 20,
la característica de ponernos en camino a ser discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros creer que puede haber matrimonio en el nombre de, no sé, del Apu no sé qué, del Cerro no sé qué tantos, y conciliar? O sea, tener cultos interreligiosos en los cuales hay un pastor, un cura y un chamán, o un brujo, un hechicero, un babalao, un santero. ¿Podríamos ceder el púlpito cuando aquí nos ha demandado el Señor Jesucristo a predicar el reino? Y esto es batalla de reino contra reino. Esto es realmente algo que tenemos que tener claro. O se impone el reino de la luz o se impone el reino de las tinieblas. No hay medias tintas, ¿no? Nosotros no somos católicos, no somos personas que hacemos sincretismo religioso, ¿no? Bien, entonces, partiendo de estos elementos, esta amenaza, hay una serie de estudios que definen 5 ámbitos de lo que es la opresión religiosa, la falta de libertad de conciencia. En el ámbito privado o en el dominio del fórum interno, es decir, donde se interfiere la persecución en la conciencia del individuo. Esta ley, la ley 1161, no está tocando aspectos externos, porque las leyes no se dan para grupos en particular. O sea, ¿para qué necesitamos una ley si tenemos la Constitución y tenemos la ley de impuestos, tenemos la ley de, no sé, de salud, la ley de educación? Entonces, ¿para qué nosotros requerir una ley en la cual además nos van metiendo trampitas para oprimir nuestro foro interno? O sea, yo podré impedir que alguien me permita ejercer mi culto, ejercer mi fe cristiana, evangélica, porque una ley me va a determinar cómo tengo que hacerlo. Eso está atacando, está yendo contra la propia constitución política del Estado plurinacional. Y además está yendo contra un principio cristiano. ¿Ustedes buscan el favor del hombre o buscan el favor de Dios? ¿Usted cree que la situación que estamos viviendo la va a traer a un hombre? Por más que se siente el iluminado o el cananchiro o lo que fuera, ¿será alguien que nos va a resolver el problema? No, el único que nos va a resolver el problema es Dios Todopoderoso. Y si nosotros creemos, debemos tener toda la libertad en nuestro fuero interno. ¿Quién puede decirme cómo voy a adorar a Dios? ¿O dónde o qué voy a hacer? En los informes que fueron previos a la ley de libertades, se planteó una premisa en el estudio que hizo el Ministerio de Educación y otro el Ministerio de Culturas. Se planteaba de que debía exigirse y obligarse a las iglesias cristianas que allí donde hubiera habido una huaca, o sea, un lugar pagano, se permitiera ejercer también a un yatiri dentro de una iglesia la función religiosa. Entonces, ese es el problema que estamos viendo, como siguiendo esta teoría del trono de Satanás o de la iglesia de Pérgamo, donde mora el trono de Satanás, al poner a la iglesia, bajar a la iglesia de Cristo, de ser el cuerpo de Cristo, a ser organización y al subir a los brujos a una condición de privilegio, porque vamos a ver que casi toda la ley va a privilegiar sobre todo un nuevo actor que es el brujo, el hechicero, el babalao y el santero, al cual le ponen el apelativo de creencias espirituales. Yo le diría espirituosas. El segundo aspecto de opresión es el ámbito familiar, donde el perseguidor busca detener la transmisión de la fe. Yo escuché horrorizado a un miembro del colectivo LGTB que cuando nos oponíamos al tema del aborto, nos oponíamos a la ley de matrimonio homosexual, resulta que dijo, tenemos que quitar a los niños de los padres y el Estado se tiene que hacer cargo. Heidegger, Nietzsche estarían pues aplaudiendo seguramente, y estos que en su mente no creo que hagan filosofía, sino que están siguiendo un libreto que viene de un lado y de otro lado, pero que al final se mezcla en lo que se llama el deconstruccionismo neonazi del siglo XXI. Entonces, este ámbito familiar se trata entonces, el objetivo central del deconstruccionismo es destruir la familia de varón y mujer. Esa característica donde el padre además tiene pues la autoridad sobre el hijo, están planteando también
la despatriarcalización, es decir, destruir a Dios, destruir al Padre, al Hijo y traer, dicen ellos, la lucha de clases al ámbito familiar para que entre varón y mujer terminemos viéndonos como los enemigos, mientras los hijos son tabla rasa y van a estar seguramente como punks o otakus o emos ahí metidos en tribus urbanas para que el diablo haga tabla rasa de nuestros hijos y de nuestras familias. El tercer ámbito de opresión es el social. En países en los cuales los vecindarios y aldeas son en gran parte homogéneos. Esto lo estamos viviendo en el Chapare, lo estamos viviendo en las comunidades campesinas, donde a pastores, a siervos del Señor, se les está obligando a apostatar de su fe o en otros casos a actuar en contra de su propia fe. Y esto está generando una presión social en lo cual hay muchas iglesias, varias que han sufrido, e incluso al penetrar las propias iglesias, tratar de crear una serie de neopaganismo para imponer un nuevo culto sincrético a los actores sociales de las comunidades. Ahora, indudablemente esto nos lleva a una reflexión muy profunda en los aspectos que estamos viendo. La iglesia cristiana tiene que cambiar. Nosotros no podemos ser los primeros discriminadores, ni podemos ser los primeros maltratadores de la mujer, del niño, del anciano. No podemos ser los machistas que repliquen una sociedad obsoleta. No podemos ser aquellos que no tengamos sensibilidad, compasión y misericordia por la viuda, por el huérfano, por el indígena, por toda la población en general que sufre y está manteniendo una posición de pobreza, ¿no? Entonces tenemos que ser compasivos y misericordiosos. La visión misionera tiene que extenderse a eso. El cuarto aspecto es el ámbito nacional y la posibilidad que un cristiano participe o no en la vida pública también empieza a ser limitada. Estas leyes del odio, entre comillas del odio, porque tratan de constreñir el pensamiento libre, como en Venezuela, van a tratar poco a poco de ir limitándonos, ¿no? Y en la ley 1161 se plantea un aspecto que me parece importante destacar. Se dice que en caso de disolución de una iglesia tendrá que ir los bienes a una entidad del mismo tipo o en su defecto al Estado. Yo creo que aquí se está trabajando un esquema que es muy parecido a lo que fue la ley de exvinculación de Mariano Melgarejo, en la cual, viendo la cantidad de tierras que tenía la iglesia o de bienes que tenía la iglesia y las comunidades, lanzó la ley de manos muertas, ¿no? En la cual introdujo peligrosamente el tema de quitar las tierras a las comunidades, obviamente también a la iglesia, pero repartió entre sus allegados, y eso es lo que estamos viendo y observando como gran peligro de la ley 1161. La mayor implicancia es que de ser un acto de fe interno, el forum internum, que habíamos descrito como un derecho primigenio de toda persona, aún sancionado por la Convención de los Derechos Humanos, por la Constitución y por todo. El artículo 4 nos ampara en ese sentido, pero están violando nuestro derecho. Somos el único sector, la única iglesia, porque a la católica ellos se rigen por el concordato, no por esta ley, y a las otras le pasan piola. A los brujos y hechiceros no les ponen tanta carga, pero a los cristianos evangélicos sí nos empiezan a poner un yugo. Lo curioso es que esto fue plasmado, redactado por pastores evangélicos, aunque usted no lo crea. Entonces, esto va generando una condición en la cual, si se le ocurre al Estado decir, no está bien lo que está predicando cosas de odio, entonces hay que cerrar la iglesia, y eso pasará entonces a ser parte de los bienes del Estado. Ahí hay una intencionalidad clara. Y también las leyes del trabajo y las leyes que tienen que ver con la parte impositiva. Entonces, son aspectos que van a ir, o sea, yo no entiendo qué han querido hacer, liberarse tal vez de algunos impuestos, las iglesias, las mega iglesias pentecostales grandes, pero en su defecto, pues tratan de afectar a las iglesias tradicionales, que son las más grandes, como luego vamos a ver. Y el quinto aspecto es en el ámbito, digamos, de las iglesias y las restricciones que dirigen a los cristianos como comunidad. Esta es la ley 1161, penaliza. La 351 ya nos penalizaba, nos obligaba a cambiar de personería, a hacer una nueva personería. Claro, los únicos que aplaudían eran algunos abogados
entre comillas, aparentemente cristianos, pero que iban a hacer el gran business con el tema de las personerías jurídicas. Con eso no estoy demeritando a los abogados cristianos, por cierto, por favor. Estoy hablando en general que pues sacar nuevos, pero iba a ser gran negocio también para Cancillería porque iban a cobrar unos montos de acuerdo a las características de cada denominación. Entonces, acá nosotros tendríamos que plantear, porque he tenido varias presentaciones, ha habido muchos hermanos de varias iglesias que han venido desde Santa Cruz y de todo lado a decirme, hermano, ¿por qué no aceptas la ley 1161? Hay iglesias grandes que se van a beneficiar. Claro, no son las denominaciones tradicionales, sino se referían básicamente a decir, mega iglesias que a veces predican la prosperidad y otros aspectos, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué te opones? Yo le decía, pero es que, ¿qué Biblia hemos leído? ¿Qué Biblia has leído tú? ¿Qué Biblia he leído yo? ¿Acaso no es la misma Biblia? La palabra de Dios no dice Apocalipsis que si le cambiamos una coma, una tilde, pues lo que va a suceder. Y así cierra el libro, pues la palabra de Dios en el último capítulo de Apocalipsis, ¿no? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que no podemos admitir ser discriminados, y aquí tendríamos que usar la ley 045 por causa de nuestra fe. ¿Por qué razón solo a nosotros nos van a obligar a cambiar personerías de iglesias que tienen más de 100 años como la Bautista, o a iglesias grandes como la UCE, o a Asambleas de Dios, o a una cantidad de iglesias, y aún las propias iglesias pentecostales y las propias iglesias que tienen larga tradición? ¿No? ¿Por qué? Porque un grupo de personas ha pensado que de alguna manera, tal vez ellos pensaron que en la anterior oportunidad en octubre del año pasado, pues ya esto les iba a abrir un camino político, económico, no sé, no voy a juzgar, Dios es el que juzga y pelea, como dice, acabamos de leer en Apocalipsis. Ahora bien, hay otros tipos de persecución, 8 motores que son los que impulsan la persecución. La opresión islámica, ya saben, lo de ISIS, el nacionalismo religioso, es decir, el hinduismo, el brahmanismo, el judaísmo mismo ortodoxo que va contra el cristianismo, ¿no? Aunque usted no lo crea, ellos nos consideran algo abominable y para sugerir que los cristianos no cumplen los requisitos de ciudadanía. El antagonismo étnico, es decir, cuando una parte de la sociedad que pertenece a una cultura y tiene una práctica, entonces quiere imponer a otra. Eso es lo que estamos sufriendo nosotros. El proteccionismo denominacional, y esto sufrieron las iglesias bautistas en la historia, cuando se trató de imponer una forma de culto y práctica ya en el tema del bautismo. También opresión política, ¿no? El socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, cuando empieza a monitorea las iglesias, controla las iglesias a través de registros, la ley 351 y la ley 1161, el decreto reglamentario 4054 y otras normas conexas como la ley de ONGs, lo que tratan de llevarnos y posteriormente seguramente las leyes de odio, los nuevos derechos humanos, el control de los bienes, entonces van a tratar de irnos cerrando. Ahora, acá viene una reflexión de fondo y es, ¿por qué Dios está permitiendo esta pandemia o por qué está poniendo a juicio una humanidad que se estaba perdiendo? Porque indudablemente ya no podía soportar. Por lo tanto, es Dios el que va a dar la batalla por nosotros, ¿no? Es Dios a quien tenemos que acudir, nuestro Señor Jesucristo. La intolerancia secular, la paranoia dictatorial, que haga, como en Venezuela o en Cuba, hacer lo que haga falta para mantener el poder, incluso prohibir la reunión de grupos organizados como los cristianos, ¿no? La corrupción organizada, los cristianos normalmente, pues Herodes y casi todos, fíjense, nosotros siempre nos pronunciamos en contra de las prácticas inmorales, ¿no? No porque alguien haya dicho la Biblia entró al palacio, o sea, estamos en contra de esas prácticas inmorales, ¿no? Porque peor aún si se ha llamado cristiano, como dice el libro de Romanos, con mayor razón van a ser juzgados, ¿no? Entonces nosotros no nos casamos con la corrupción, ni ni machismo, ni intolerancia, ni nada, ni discriminación, porque no hay acepción de personas. Pero generalmente se está dando esta situación. Ahora, hay un globalismo satanista, que es el que intenta deconstruir la historia, destruyendo los monumentos,
destruir la familia, imponer ideología de género y destruir la iglesia. Estos motores son los que están tratando de afectar, ¿no? Podríamos preguntarnos quién está detrás de la restricción de las libertades religiosas. Se caería de espalda de ver que muchos de los financiadores y de los actores, bueno, aparte de George Soros, pues, y que apuntan sobre todo a tratar de imponer los matrimonios entre personas del mismo sexo, tienen como financiadores a estos globalistas que están tratando de destruir la humanidad. Entonces, fíjense, Perú, Bolivia y Paraguay quedaban junto con algunos países en los cuales no se había impuesto este tipo de leyes, pero poco a poco el deconstruccionismo no da batallas finales, ellos dan batallas parciales. Cada mini guerrita, pues un basural, la falta de agua, el cerco a las ciudades, la quema de una estación de bombeo, o sea, pueden ser pequeñas guerras híbridas para tratar de ir deconstruyendo todo lo que significa la realidad de un país, ¿no? Y el gran financiador, el gran enemigo, podríamos, uno de los suerte de anticristos es George Soros, ¿no? Y otros, porque no solo es él, es todo un grupo que en varios países, como Hungría, ya ha sido echado, como Rusia, Putin no lo deja. Curiosamente, Putin es el que levanta la bandera de la familia heterosexual, la familia de varón, mujer y niños, ¿no? Y no les permite a este tipo de expresiones. Ahora, ¿Soros lo hace simplemente por malvado? No, él es parte de este pensamiento posmodernista, de este pensamiento deconstruccionista, y está financiando a Antifa en los Estados Unidos. Por eso hay que orar estos días por las elecciones en los Estados Unidos. Y todo este pensamiento, digamos, satánico o neosatánico, lo que trata de imponer es una ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, la promoción del aborto, los colectivos, el ecumenismo, el sincretismo, el neopaganismo y estas corrientes, incluso el pensamiento de Ayn Rand, que se ha metido y es paseado como contrabando en algunas iglesias cristianas como si fuera liberalismo clásico. En realidad eso es satanismo y gnosticismo puro. Y los movimientos islámicos y las herejías judaizantes y neopaganas. Todo eso está detrás, porque en el momento que nos dividan, en el momento en que cada uno empiece a optar por, tú crees en Dios, pero a tu manera, yo a mi manera, tú piensas en esto, yo pienso en lo otro, entonces nos van metiendo, y ahí es lo que explica por qué nos han caracterizado como organización religiosa, ¿no ve? O autocalificado. Yo no me califico así, yo soy parte de la Iglesia de Cristo, no soy organización religiosa, ¿no? Que vayan a contar cuentos, como Simón el Mago a otro lado. Indudablemente nosotros partimos de toda una herencia cultural. En el caso boliviano tenemos culturas aymaras, tenemos culturas quechuas, tenemos culturas guaraníes, tenemos diferentes expresiones, ¿no? Moxos y también criollas que hemos ido construyendo en todo el proceso. Sobre este tema, no sé si está Jorge Grájeda, me gustaría luego al final que él pueda hacer una brevísima exposición sobre este punto, porque no estamos hablando en la ley de libertades, cuando hablamos de amautas, brujos y hechiceros, de culturas andinas, porque me encantaría que hubieran tomado como paradigma de Tiahuanaco, por ejemplo, la ingeniería y todo lo que es la arquitectura, pues tiahuanacota, o en Samaipata, en la parte de Santa Cruz, o en la cultura moxos de los campos elevados. Eso hubiera sido interesante, la ciencia y la tecnología de nuestros pueblos, herencia rica que tenemos que recuperar los cristianos, porque somos innovadores y emprendedores, ¿no? Y por eso es que tenemos que recoger esta rica interculturalidad. Pero esto no tiene nada que ver con esos inventos que han sido desarrollados por más bien ONGs que van desde la banderita multicolor que le llaman huipala hasta toda una parafernalia de ritos y formas que nada que ver con el cristianismo. Ahora, fíjense, en estos días se está dando en Chile, en Colombia, inspirados por el deconstruccionismo, la quema de iglesias. Podríamos decir, son católicas, ¿qué importa? No, un momentito. A ellos no están atacando simplemente porque sean católicos, ¿no? El Papa está en una inconsecuencia brutal y no se ha pronunciado y no dice absolutamente nada porque parece estar sentado en el trono de Satanás. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver
Nietzsche decía, Dios ha muerto, parece que lo mataron los hombres. Es un absurdo que él planteó. Pero esto es lo que están tratando de hacer estos jóvenes punks. Son chicos de familias, de clases medias y de muchos sectores que han sido trabajados sutilmente por el deconstruccionismo y a partir de colectivos, de ir segmentando en tribus urbanas, desde otakus, emos hasta punks, de pronto saltan y aparecen por las redes sociales queriendo pues liquidar todo y sobre todo liquidar valores que ellos consideran son contrarios a este proceso de deconstrucción, ¿no? Veamos entonces que para promover esto se están dando en varios países lo que se llaman las leyes contra el odio y por la convivencia pacífica. En Chile han llegado a aprobar la ley de la pedofilia, la ley de transgénero en la infancia, colegios para niños transgénero de corta edad. Y están tratando de trabajar porque el fin no es solamente la pedofilia, perdón, el homosexualismo, es tratar de imponer la pedofilia como una característica reconocida como una opción sexual. Entonces, si usted se va a ir oponiendo, como en Venezuela o en otros países, Nicaragua, van a seguramente ahora aprobar no sé si este año, el próximo año, ¿cuándo será? En la Asamblea Plurinacional, las llamadas leyes de la intolerancia y la convivencia pacífica. O sea, Derrida usa un término que tenemos que tener en cuenta. Yo a lo malo le pongo el término bueno y lo cambio. Es decir, ahora a lo bueno, lo moral, lo ético, lo justo, lo correcto, el oponerse a la corrupción, a la pedofilia, a la homosexualidad, le llamo homofóbico, discriminador, ¿no? Entonces le cambio y al cambiar el lenguaje yo voy cambiando una serie de elementos. Entonces, además impongo, y la ley 1161 es lo que nos trata de preparar. Ahora, la ley 1161 también se basa en un aspecto que vamos a caracterizar como el deconstruccionismo jurídico, ¿sí? El deconstruccionismo, la deconstrucción legal de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Ya me han tomado el hilo. El deconstruccionismo de Derrida, de Guattari, de Foucault, apunta a destruir para construir su propio orden, obviamente injusto, obviamente piramidal, donde todos seamos la masa informe, las clases medias desaparecidas, los cristianos anulados, neutralizados desde adentro y seguramente cooptados y penetrar las iglesias, ¿no? Porque van a aparecer cristianos de nuevo tipo que van a tratar de tomar el control de las asambleas de las iglesias. Bueno, entonces, cuando vemos aquí a Farid Rojas, él escribe un libro que se llama Constitución y Deconstrucción. O sea, no me estoy inventando lo que le estoy diciendo. Casi todo lo que ustedes ven, el reloj a la inversa, todo lo que es la teoría de la educación, los textos que están plasmados al final, si me da el tiempo, les voy a mostrar lo que es el libro de la descolonización. Se va a caer de nuca lo que están pensando hacer. Entonces, en estas teorías deconstruccionistas, ellos van planteando el llamado pluralismo jurídico, porque, ojo, no están atacando solamente que usted crea o no crea o que haga esto y otra forma. Están preparando el camino para aplastarnos totalmente al cristianismo. Y una de las cosas entonces que hay es el llamado las dos justicias plurales. Ellos dicen que hay una justicia indígena comunitaria y una justicia formal que ha sido cooptada, o sea, controlan ambas justicias, pero cuando no les funciona una, le apelan a la otra. Y tenemos el caso de hermanos que han sido en la comunidad de Chuñavi, pues asesinados y definitivamente se ha apelado al caso de la justicia comunitaria. El otro caso paradigmático es el de la persona que ustedes están viendo y se van a caer de nuca, ¿no? Donde la justicia formal ha sido cooptada y en el pluralismo jurídico desde el Tribunal Constitucional, que está todo articulado, obviamente cualquier fallo, si usted apela a que no le cierren la iglesia o que no le ataquen o no le afecten, definitivamente ellos ya tienen armado el andamiaje jurídico político de este neonazismo del siglo XXI. Entonces, una de las características que vamos a ver acá, por ejemplo, voy a poner esta lámina.
Fíjense, este congreso, el primer congreso de Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Constitucionalismo en el continente americano, fue presidido, acá está en la imagen, además asociado a un montón de conocidos abogados, jurisconsultos en Sucre, el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, el señor Roger Choque, alias Tata Quipu. Ha sido el primer Congreso Constitucionalista presidido por un brujo. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, este brujo, curiosamente, es el que está en la foto. Este brujo es el alias Tata Quipu, que fue parte o está enjuiciado por la muerte de la ciudadana coreana en la Isla del Sol. ¿Sí? Y él, cuando lo han detenido, ha dicho una cosa que debería llamarnos la atención y ha dicho, ¿saben qué? Yo no puedo apelar, no me pueden meter adentro a la cárcel porque yo he actuado en un sacrificio, en una acción sacrificial, pues siguiendo mis leyes y costumbres ancestrales. Y ahora hay gente que está pidiendo su libertad, porque dicen que injustamente, porque para ellos la muerte de una ciudadana, oponerse al turismo en la Isla del Sol, dominar e imponer a la gente cristiana y pastores que han fallecido en la isla o en la comunidad de Chuñavi lo propio, ¿no? Entonces vemos que estos dos pluralismos jurídicos forman parte de este andamiaje del deconstruccionismo de nuestra Constitución, de nuestras leyes. Y las leyes son sujetas progresivamente al control constitucional del deconstruccionismo. O sea, el Tribunal Constitucional presidido por esta gente, que además pues le dan libreto, y hay una serie de teóricos, criollos, clase medieros que se prestan para esto, y de pronto van planteando el tema de lo que es el ir deconstruyendo todo el andamiaje jurídico. Si usted ve, por ejemplo, la teoría de la victimología que ha sido introducida en el Código Penal, dice que no hay delincuentes sino víctimas de la sociedad patriarcal. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que, de acuerdo a este esquema del pluralismo jurídico y del deconstruccionismo legal, definitivamente lo que estamos viviendo, que los delitos penales, la pedofilia, la pederastia, la corrupción, el latrocinio, lo que fuera, simplemente es según el actor, ¿no? Según el poder, según la función, según la tarea. O sea, ya no hay delitos, ahora hay víctimas de la sociedad patriarcal. Entonces, cuando decimos, oigan, pero sancionen eso, la trata y tráfico es un delito. No, ¿cómo te vas a oponer a eso? Total, en la costumbre de las comunidades seguramente se inventarán alguna cosa, como alguien se inventó con la teoría de la victimología, del consentimiento. Mientras en Holanda, ¿y cómo hemos podido aceptar bolivianos, hermanos cristianos, hijos de Dios, hijos del reino de Dios, ¿no? Imagínense ustedes, ¿cómo hemos podido estar ciegos y no habernos dado cuenta del tema de lo que es el deconstruccionismo en la edad del consentimiento? El partido pederasta y pedófilo en Holanda pidió la edad del consentimiento a los 16 años. En Bolivia, subterráneamente fue aprobado a los 12 años. Por lo tanto, un niño o una niña abusados, si la familia le da consciente o pagan, definitivamente el caso se sepulta. Es lo que estamos viendo, delitos penales según la característica y la naturaleza del actor. Y por eso es que entonces, quien ahora está en la cárcel, Roger Choque, alias Tata Quipu, pues presidió el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Entonces, vamos entrando en este contexto. ¿Cuáles son los principales problemas de la ley? Primero, un Estado no puede regular o legislar sobre ese deber interno, esa fe interna que tenemos cada uno de los ciudadanos. No se puede mezclar el ejercicio de la libertad religiosa y mezclarla con creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, porque se está invadiendo el espacio de la libertad individual, de conciencia, asumiendo un supuesto reconocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacerlo, que nos ha definido por la gracia de Dios como iglesia de Cristo, y no nos pueden degradar a organización religiosa, porque la norma 1161 refuerza el término organización religiosa, eliminando toda referencia a la iglesia de Cristo. Por favor, sáquense de sus membresías iglesia cristiana
porque según la ley, usted póngale ahí organización religiosa, ¿no? El IM, organización, ya no es Iglesia Bautista El Prado, ahora tendrá que ser organización religiosa, pero los que peleamos por la fe y no hemos cedido, batallaremos porque esto pues realmente se abrogue, se derogue. Tendremos que orar, ayunar y tenemos que batallar para que esto sea abrogado. Exacto, exacto. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, no puede ser tenido como algo muerto, como una institución, ¿no ve? Como una organización social más, pero un poco más, luego van a meter con el CAM, y vamos a estar ahí mezclados y vamos a tener una cosa que individualmente cada uno. Yo no le voy a decir que si está bien lo que piense usted o respecto a una otra cosa. Lo que yo le estoy tratando a la luz de la palabra de enseñar y decir, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No? ¿O qué comunión tiene nuestro Señor Jesucristo con Satanás? Ninguna. Porque no me venga a decir que los amauts, hechiceros, brujos, babalaos, santeros no representan toda entidad demoníaca y prácticas demoníacas. Ahora, los problemas de la ley desde el punto de vista teológico es que atenta contra la soberanía de Dios. Dios es soberano y nadie puede imponernos un yugo religioso de cómo yo voy a pensar en mi fuero interior y me van a regular mis formas y prácticas de culto porque si no me sancionan o porque si no hacen esto o hacen aquello. Yo no tengo que sacar membresía. O sea, la ley 351 es anticonstitucional. La ley 1161 es anticonstitucional. Porque nosotros por Cristo somos libres. Nosotros practicamos y estamos de acuerdo en lo que es el artículo 4 de la Constitución de separación del Estado y la Iglesia, de libertad de conciencia. Ahora, la fe, igual que la ideología, es gracia de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Quién me va a coartar mi fe? ¿Quién me va a imponer la forma en que yo tengo que practicar mi culto religioso? Claro. Claro. ¿Cómo el hombre va a estar en condiciones de normar mi fe cuando Dios es el que me da la gracia y por gracia yo soy salvo? ¿Acaso hace muchos años atrás Lutero no levantó y Calvino, Zwinglio y todos los reformadores dijeron que la salvación es por gracia, no por obras, por la bendita fe en nuestro Señor Jesucristo? Seamos consecuentes pues con la reforma y todo lo que hemos estado enseñando y practicando todos estos años. Seamos fieles a la palabra de Dios. Reconozcamos que la Biblia es la fuente de libertad. No hay bien mayor que lo que Dios nos ha dado, que es la libertad de los hijos de Dios, que es por la fe de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:18 nos llama a proclamar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Y el único que nos libera es el Señor Jesucristo. Y si estamos libres en Él, ya seremos verdaderamente libres. Y Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, para que lo mantengamos. Por lo tanto, que nos mantengamos firmes y no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué es el yugo de esclavitud? La opresión demoníaca que trae pobreza y maldición sobre la nación. Veamos además, siguiendo esta lógica de lo que les estoy planteando, en una encuesta desarrollada el año 2018, resulta que se estableció que los católicos han bajado de un 90 a un 70%, los evangélicos hemos subido un 21%, sumando todas las expresiones, ya desde protestantes, baptistas, todas las expresiones, digamos, cristianas, ¿no? Excluyendo las que no son cristianas. Si vemos los afroamericanos, la Umbanda, el que está registrado acá, es el 0,0000001. Y otro tipo de religiones, chamánicas y lo que fuera, ni siquiera figuran en esto, ¿no? O son otras, 1.6, 1.1. Entonces nosotros siendo el 21%, y seguramente somos más, somos mucho más, pero no por el número. Lo importante es que nosotros entendamos que esa fuerza de la iglesia cristiana, dada por la presencia y la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo tiene que actuar en defensa de la verdad y de la fe genuina, no admitiendo este tipo de leyes planteadas por algunos pastores, reitero,
pero que seguramente no leyeron la Biblia. Bien, entrando específicamente ya a la ley, vamos a tratar de desmenuzar. El objeto, dicen que es, vamos a ver el objeto, la finalidad, el ámbito, las definiciones, los principios, los derechos, deberes, reconocimiento, la autoridad, la constitución y qué es lo que se pretende, ¿no? Bien, lo que básicamente se pretende es el ejercicio supuestamente libre de la religión. Perdón, me están garabateando en la pantalla, alguien está jugando. Pastor Luis David, ¿puedes fijarte? No sé si están ahí haciendo unos garabatitos jugando, Michi. Yo después cuando termine jugamos al hermano que está garabateando. Bien, entonces el objeto de esto es supuestamente ejercer libremente la religión, pero al equipararnos a las organizaciones, a las creencias espirituales, en realidad está anulando nuestra libertad, porque puede ser que mañana viene un yatiri, un brujo, un babalao, un santero y dice, ¿sabe qué? Ahora me toca a mí predicar en su púlpito, por favor. Y según esta ley, al haberle reconocido plenos derechos, porque en la finalidad que dice, reconocer, respetar, promover la coexistencia, la convivencia, luego voy a entrar en detalle, estoy dando un pantallazo. En el ámbito, reconoce como personas naturales y jurídicas y no se reconoce como tales a las organizaciones con fines de lucro. Entonces, aquí entran los colegios, entran todas las otras entidades paraeclesiásticas o para iglesia, que de alguna manera se trata de meterlas en el régimen impositivo, a través del cual poco a poco van a ir tratando de neutralizarnos y controlarnos. En las definiciones se vuelve la iglesia una ONG, una organización no gubernamental. Y esto seguramente alguien que tenía unas ONGs cristianas, entre comillas, y que tenía algún interés de tipo político, porque ha ido ofreciendo por todo el país propuestas para tratar de que todos se sujeten y se sometan, porque iba a traer privilegios y beneficios. Cambió la administración y luego fue alguna ONG a pedir que continúen, pero en realidad estamos viendo que se pone al mismo nivel y los pastores, servidores administrativos van a tener que registrarse, o sea, tener RUE, van a tener que tener un registro, van a tener que tener además pagar los impuestos correspondientes, lo cual desde el punto de vista natural, individual, yo pago mis impuestos desde el punto de vista de mi casa, de mis bienes, de cosas. Pero hay aspectos en los cuales yo no entiendo por qué la iglesia cristiana se ha metido un disparo en la nuca, o sea, no la iglesia cristiana, unos cuantos están tratando de, sino la única explicación que encuentro es que aquí hay un libreto. Será de Soros, será de Venezuela, será de Cuba, no sé, pero hay un libreto. Y entonces, lo que se trata de plantear acá como principios es el pluralismo ecuménico. Recuerdan que en el ICEAT, ya en la iglesia metodista empezó una corriente, no todos, pero una pequeña parte empezaron a hablar incluso de un ecumenismo, de una suerte de religión cristiana. Otros hablaron del Cristo andino, del Cristo negro, empezaron a hablar de tonterías. Y bueno, eso ha ido, no diré evolucionando, ha ido y ha sido tomado por todos estos actores y lo que plantean es una suerte de pluralismo ecuménico, sincrético, de una supuesta igualdad jurídica, el pluralismo al que le hacía referencia, de no discriminación y cooperación y respeto. Entonces, nos plantean los derechos, es que tú puedes elegir, profesar, participar, aportar, celebrar, conmemorar, pero al final vamos a ir viendo cómo nos van constriñendo el derecho, porque reitero, no hay una sola iglesia, o perdón, una sola expresión filosófica que le estén obligando como a nosotros a tener que cambiar personerías, de enmendar situaciones. Somos respetuosos de la ley, pero somos respetuosos de la Constitución, pero no nos carguen con cargas más pesadas que las que la Iglesia Católica está llevando, ¿no? Con la cual a veces concilian y que el Papa obviamente, ahora con esto de sus teorías locas, pues también se está alineando a esta tendencia globalista y de construccionista. Entonces, los deberes, dice, respetar, informar de la asistencia financiera, informar financiera, espiritualmente, o sea, usted va a tener que mandar
sus reportes, informes, va a tener que mandar toda una serie de aspectos. Y nos llevan al tema que mediante resolución suprema se va a reconocer a la personería jurídica. O sea, iglesias de 120, ¿es justo? ¿No va contra un principio de la libertad de conciencia y va contra la propia Constitución? Imponer a la Iglesia Bautista, a la Iglesia, la Unión Cristiana y tantas iglesias y aún las nuevas iglesias del avivamiento de los 70, ¿por qué se les va a obligar? ¿No? Si al final somos un cuerpo, ¿no? Y entonces tendríamos que ponernos acá, ya no somos de la Iglesia de Cristo, ahora somos de la organización religiosa tantos, ¿no? Y algunos al otro lado se pondrán también de las creencias espirituales. Bueno, entonces en la Constitución se establece cómo se convertirán las organizaciones religiosas, hay una serie de requisitos que se dan en la reglamentación, el patrimonio que sería destinado en caso de disolución al Estado, los servidores afiliados al seguro, a la ley general. Aquí también hay que hacer una reflexión. En muchos casos, las iglesias cristianas no han sido justas con los pastores y con los servidores. Y yo creo que aquí hay que hacer un ajuste estructural, pero eso no amerita que nosotros por un elemento nos vayamos metiendo o sea, estamos comiendo, digamos, nos están invitando el helado, pero es para meternos un mazazo mucho más grande. Porque a través de la Ley General del Trabajo, a través del tema del seguro y otros aspectos, poco a poco nos van a ir generando una serie de situaciones. Pero acá tenemos que reflexionar. Yo creo que hay que repensar seriamente y lanzo el reto a las iglesias. Y lo que tenemos que repensar es el hecho de que tenemos que asegurar la jubilación a nuestros pastores. Tenemos que darles el trato correcto a las familias de pastores. Tenemos que trabajar porque realmente nuestros servidores sean justamente pagados, ¿no? Y ustedes me dirán, pues que hay mucho voluntario. Sí, estoy de acuerdo, pero el tema es que tenemos que ver la forma de que todo se haga correctamente para no dar ocasión. Pero la ley nos está metiendo a ese berenjenal. Y la enseñanza se rige por la ley Avelino Signani y la adecuación a la normativa de formación superior. Recientemente en la reglamentación han tratado de abrir, pero la realidad es que los que han tratado de abrir el esquema y han promovido la ley, curiosamente son los que están vendiendo títulos de una universidad que no existe en los Estados Unidos y que en Perú ha implicado para un pastor un juicio, 11 juicios por falsedad material. Entonces, mucho cuidado con quién le vende títulos de que sale doctorado en 3, 4 semanas, sale capellán en 15 días, o perdón, en una tarde, o sale de licenciado en una semana, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque no tiene ningún valor legal y eso el propio Ministerio de Educación del anterior gobierno, del actual y del próximo no va a poder cambiar porque es una norma general que rige los países. Se estaría rompiendo toda la estructura de la formación técnica, superior, humanística, alternativa y todo, ¿no? Y finalmente se mantienen los plazos. Ahora, cuando ya vamos a ver un poco los detalles, analizando, cruzando el objeto, los actores, los alcances y los temas económicos, sociales, espirituales, el objeto viola el principio de independencia del Estado. Por favor, el hermano que está jugando, la hermanita o el bebé que está con trazos, jugando me está rayando la pizarra y le voy a rogar que sea más respetuoso. Entonces, viola el principio de independencia del Estado y la fe cristiana, ¿no? En el artículo 4. Los actores que promovieron la ley fueron las iglesias mormonas, y que responden también a otras iglesias pentecostales, ¿no? Sobre todo en Miami y otras. Los alcances subordina a la iglesia a discriminación, impone cargas exageradas. La consecuencia que va a enfrentar a cristianos entre sí afecta la cohesión, el cierre de pequeñas, grandes y medianas iglesias tradicionales y nuevas pequeñas iglesias, ¿no? Entonces, acá hay un afán de monopolizar. Nosotros no tenemos papa ni obispo, pero no sé, alguien tal vez pretende y en el fondo parece ser eso. En lo económico impone cargas exageradas, busca reducir el déficit fiscal por la vía de incrementar recaudaciones. Esto beneficia a promotores de teología de prosperidad y a los que promueven universidades falsas de Miami. Los alcances que ponen en riesgo la unidad de la iglesia,
La consecuencia es que hay una pérdida patrimonial y discriminatoria de cargas anunciadas por autoridades. En lo social centraliza política y ideológicamente el control de pocos líderes. Promueve que además universidades manejadas según por Soros y otros van a tratar de penetrar la iglesia cristiana y dividirla. Divide al pueblo cristiano y genera conflicto como en Venezuela. En lo espiritual, promueve un sincretismo ecuménico, mezcla a líderes babalaos, munis, brujos con satanismo y cristianismo, impone una religión neopagana, reduce a la iglesia, organización al mismo nivel de los brujos, y esto va a traer consecuencias de juicio sobre la nación. Ya pasó el año pasado y puede volver a pasar, porque el juicio de Dios pues está por encima de cualquier personaje, autoridad. En lo cultural impone una cosmovisión de sincretismo neopagano, patrones de ciertas universidades que apoyan a Biden, a los demócratas, y además que aplica un principio que es quien controla las iglesias controla la psique del pueblo, y está aplicando una estrategia de guerra de cuarta generación propia del deconstruccionismo. Ahora, fíjense, el peso de las iglesias cristianas, quienes apoyaron la ley 1161, son iglesias que son grandes, pero no son mayoritarias, mientras que gran parte de las iglesias que son afectadas, pues no aceptaron, por lo menos una gran parte, algunos miembros, autoridades de algunas iglesias adscribieron, pero como personas, no como cuerpo, porque en realidad la iglesia cristiana mayoritariamente se inclinó por la visión bíblica. Además que nos plantea una paradoja, que el Estado y religión son dos ámbitos diferentes, cuando vemos en Mateo 28:20, el discipular a las naciones, en Efesios reformar la sociedad. El Estado está ordenado divinamente a oponerse a la maldad y conservar el orden, pero cuando no lo hace, pues va contra todo principio. No puedo yo sujetar la visión personal de mi fe y mi credo a lo que es el dominio del Estado, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar este aspecto, ¿no? Hay ámbitos del Estado y hay ámbitos de la iglesia que yo tengo que ver. Entonces hay aspectos que son ordenados por Dios para nosotros, pagamos impuestos, oramos por las autoridades, respetamos, pero primero obedecemos a Dios y su palabra. Y nosotros como cristianos debemos honrar y orar por los oficiales de gobierno, obedecer a las leyes, lo que hemos mencionado. Pero indudablemente, y aquí me remito a fondo al principio bíblico que vamos a ver que está en la Biblia, la hechicería, la brujería, los babalaos, santeros, chamanes, brujos, hechiceros, es contrario, abominable a Jehová, a nuestro Dios todopoderoso. Deuteronomio dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En Levítico 26 dice, la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Acaso no hay temor de Dios, hermanos? ¿Cómo se han podido sentar brujos, hechiceros, babalaos y santeros junto con pastores, gente que ha visto la gloria de Dios, pero que se ha apartado de la verdad de Cristo? Porque no me pueden decir que el Espíritu Santo los va a llevar a elaborar o a dirigir una ley de estas características contra la palabra de Dios. Recuerden ustedes el pasaje de Endor, de Saúl y la divina de Endor, cuando Saúl se disfraza y llega con dos hombres y le dice, te ruego que evoques por mí a un espíritu que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dice, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de tierra a los médiums y espiritistas, a los brujos y hechiceros. ¿Por qué pones trampa? Y Saúl le jura por el Señor, diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Dios mío, hermanos, miren, ¿cómo podemos nosotros decir, pobres amautas, pobres? Una cosa es que se arrepientan y se vuelvan a Dios. A nadie le vamos ni a los colectivos LGTBs que dejen su mal proceder y su pecado abominable que lastima sus propios cuerpos. Y si se vuelven de su mal proceder, pues por supuesto la iglesia tiene que recibirlos.
Pero acá en Levítico 19, parafraseando esto relacionado, dice, no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Podrá el Señor compartir su gloria? ¿Podremos pensar que este chamán realmente podrá tener alguna comunión con nosotros? Y si vamos viendo y escudriñando la palabra con mayor precisión, fíjense, vamos a ver un aspecto que es tremendo. Y voy a comparar algunas Biblias para que no digan que es mi versión y la suya es diferente. En la Biblia de las Américas, donde dice Éxodo 22:18, dice, no dejarás con vida a la hechicera. En la Nueva Biblia Hispana, no dejarás con vida a la hechicera. No dejarás, es lo mismo. En Reina Valera, en 909, la hechicera, no dejarás que viva la hechicera. Bueno, la referencia cruzada de esto es, dice, no volváis, lo que acabamos de leer en Levítico 19:31, en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo de fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o sea, agorero o hechicero. Y fíjense, todos vamos cruzando los versos. Vámonos a 1 Samuel 28:3. Dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra ¿a quiénes? A los mediums y a los espiritistas. En Jeremías nos vamos a otro libro. Vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Y aquí les está exhortando. Lo que Dios había dicho es que por causa del pecado iba a venir juicio sobre ellos. Y Jeremías 27:10 dice, porque ellos os profetizan mentira para alejaros de vuestra tierra, para que yo os expulse y perezcáis. ¡Wow! ¿Qué pasó en Venezuela? Exactamente lo que está ahí. La iglesia se dividió y hubo entonces gran clamor y gran sufrimiento. Yo no quiero esto para mi país. En Miqueas 5:12-14 dice lo siguiente, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, y arrancaré tus bosques de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Hermanos, esto nos trae juicio. O sea, no es cuestión, no, prácticas culturales. Yo he trabajado con Genaro Flores Santos, se ha fundado con ellos la Confederación Campesina. Yo he trabajado años en el campo y vengo trabajando con varios hermanos de áreas rurales. Eso es mentira que todas estas prácticas del chamanismo que han traído las ONGs era una práctica generalizada. Eran las iglesias bautistas, eran las iglesias adventistas, eran las iglesias metodistas, eran las iglesias que habían pues penetrado las comunidades y desarrollaban una fe genuina. Pero hoy, fíjense, ¿qué va a pasar? Aquí dice que Dios va a destruir de la mano de aquellos que pues se den la mano con los hechiceros y agoreros. Y dice, y si no lo hiciéramos, arrancaré tus bosques de en medio de ti, destruiré tus ciudades. Juicio viene, hermanos, lean Romanos. Si usted cree que por ser judío o ser religioso ya es bonito, ¿no? Entonces Dios lo va a perdonar. No, hermanos, hay un juicio de Dios. Y Dios cumple sus promesas. En Malaquías dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y las que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dijo el Señor de los ejércitos. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ustedes dirían, pastor, usted está enseñando conforme a la ley y no conforme al conforme al Antiguo y no conforme al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para los antinominianos que oponen Antiguo y Nuevo Testamento seguramente dirán que son poco amorosos, ¿no? No, en el Nuevo Testamento ya pues no, amautas y todos bienvenidos y estemos juntos, cultos interreligiosos, como ya se dio en Potosí en algunos eventos y seguramente se va a volver a dar. Entonces, Gálatas nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9, 11 también usted puede ver
ya la segunda parte, ¿no? En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense ustedes, ¿usted cree que podemos conciliar con esto? Este es el brujo de la curva del diablo. Waka Katari. En Apocalipsis nos dice 2:13, que es lo que hemos leído. Fíjense, nos dice algo tremendo, ¿no? Lo que era el trono de Satanás. No lo voy a volver a leer, ya lo leyó el pastor, pero recuerde usted, donde mora el trono de Satanás. Y en Apocalipsis 22:15-16 dice, pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego dice, en otra versión, pero se quedarán afuera los pervertidos, los que practican brujería, los que cometen inmoralidad, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Es otra versión, ¿no? Ahora ve usted, entonces aquí vamos ciñendo o viendo que todas estas leyes, que no solo en Bolivia se ha dado en Colombia, en Perú ha sido detenido por marchas de 1 millón de cristianos, en Colombia se trató de imponer por la vía de los acuerdos de paz, en México millones han marchado en toda América Latina. Solo en Bolivia cada uno ha expresado su punto de vista, nos hemos dividido y no hemos tenido la fuerza para contener esto. ¿Cómo lo hicimos? Sí, en el Código Penal. Pero fíjense, el trono de Satanás se está manifestando a nivel global, mundial. Este deconstruccionismo, fíjense, el trono de Satanás inspiró el podio o el estrado desde el cual Hitler pues manifestó todos sus mensajes, donde el holocausto de la muerte de 6 millones de judíos, cristianos, gitanos y de todo, fueron destruidos en los campos de concentración, y esta neorreligión que fue implantada al pensamiento de Heidegger, hoy está siendo implantada no solo por el reconocimiento de las degeneraciones de la ideología de género, como el Papa acaba de anunciar, sino, y mire, el trono de Satanás fue también lo que Obama, vea usted, que hay en el fondo, es la representación del trono de Satanás con el cual Obama se entronizó siendo candidato a la presidencia el 2008, ¿no? En ese periodo, Obama hizo una reproducción del trono de Satanás y lo representó en su discurso fundamental para la toma de posesión y cuando iba a ser electo presidente de la República, presidente de los Estados Unidos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que, no me voy a detener en leer más versos, pero quiero que usted medite a la luz de la palabra. Dios odia a los ídolos. Dios odia la adoración a la luna, a las estrellas. Ahí están los versos. Dios odia el sacrificio humano. Dios odia la adivinación. Dios odia contar la fortuna, la brujería, el encantamiento y todos. Lo dicen todos los versos. Entonces, y nos ha reiterado el Señor en su palabra que si nosotros practicamos o nos conciliamos o nos mezclamos con eso, el Señor nos expulsará de las naciones, sino realmente Dios dará esta batalla por nosotros. Entonces, la ley 61 en esencia mezcla estos aspectos. Mire usted, esto es la Waka Katari, acá está el brujo mayor, y es lo que practican, es la curva del diablo, que para pasarle, decodificando el nombre, le han puesto Waka Katari, ¿sí? Pero que es lo mismo, es culto al demonio, al diablo, y hay pasantes de esto. ¿Será que nosotros como hijos de Dios podemos conciliar con esto? Como dice Corintios, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, y salto, ni los ladrones, ni avaros, ni los hechiceros, ni los heredarán el reino de Dios. Fíjense, la necromancia, la idolatría no puede ser permitida. Y usted preguntará a los adivinos, consultará el pueblo de Dios a los muertos o a los adivinos, ¿no? ¿Irá a ponerle velitas a los muertos? No, pues por supuesto. ¿Celebrará Halloween? Por supuesto que no.
Por tanto, dice, no crean las mentiras que les dicen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores, los brujos, los astrólogos. Ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia. Y voy a saltar a la segunda parte. No confíen en los profetas que les aconsejan. Ellos dicen que hablan de parte de Dios, pero Dios mismo ha dicho que nos lo ha enviado. Esos mentirosos solo conseguirán que Dios los expulse de esta tierra y tanto ellos como ustedes morirán. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Recordemos al mago Simón en Hechos 8, cómo habla y dice, ¿cómo puedo yo comprar ese poder? Y ofreció dinero para comprar el poder. Y fue reprendido, ¿no? Cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque, ojo, para que se apruebe la ley 1161 y las iglesias se tranquilizaran, se ofrecieron muchas cosas. Y diríamos, parafraseando en Hechos 8, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, hermanos, hay falta de temor y de sumisión, de humildad frente a la palabra de Dios. Pero esto ya estaba escrito en 1 Timoteo 4:2. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya saben lo que va a suceder. Y vean, hermanos, ¿qué comunión nosotros tenemos con esto? Vean ustedes, ¿qué comunión con babalaos, santeros, brujos, hechiceros? ¿Qué comunión tenemos nosotros con esto? ¿No? Y fíjense, ahí es donde entonces vemos la barbaridad que es la ley de libertades religiosas y su reglamentación, ¿no? Que plantea en sus disposiciones que somos organización religiosa, que plantea que servidores religiosos y espirituales están al mismo nivel. O sea, si usted es un diácono de una iglesia, mañana puede ir a engancharse a trabajar algo en una entidad de creencias religiosas, ¿no? Que también le darán toda su institucionalidad, porque van a tener los mismos aspectos. Habla también del ingreso y patrimonio de las organizaciones de creencias, ¿no? Y aquí dice que a la disolución de entidades del mismo tipo, transferencia o se donará a instituciones públicas. Ojo, ojito. Los requisitos, ¿no? Nos exigen requisitos, pero no le exigen absolutamente a nadie más. En la Constitución, si ya estamos constituidos, necesitamos nosotros constituirnos formalmente, ir a la Cancillería, que además en otros países otra entidad la que rige. Aquí somos entonces, si somos del reino de Dios, ¿por qué tenemos que regirnos a cierto tipo de disposiciones que lo único que van a tratar es de constreñir nuestro derecho a esa fe interna a la cual hacíamos referencia? No es una opresión, no es una amenaza. Se habla de respetar la libertad y creencias de culto de acuerdo a sus cosmovisiones. Ojo, al hablar de cosmovisiones, la hermana Sonia tal vez puede abundar de qué estamos hablando, ¿no? Y promover la conferencia pacífica entre religiones, cultos y de creencias espirituales. Respetar la no asistencia, esto le pasa en la mano de acuerdo a sus cosmovisiones. Respetar las expresiones culturales, saberes, conocimientos, ritos sagrados que sean difundidos por las naciones y pueblos indígena, originario y campesino, así como expresiones religiosas, principios, doctrina y cosmovisión de organizaciones. Informar a las autoridades competentes, ¿no? Por favor, si alguien está jugando con la pantalla, no es falta de respeto a mí, por lo menos que estamos hablando de las cosas del Señor. Ahora, en las organizaciones espirituales y creencias gozan de los mismos derechos a ser reconocidos con personería, a definir su estructura, a establecer templos y reconocer lugares sagrados dedicados al culto y actividad religiosa y de creencias espirituales. ¿Puede usted creer que esto ha sido redactado por pastores? Recibir aportes voluntarios en especie, económico, desarrollar actividades en coordinación con otras organizaciones, a difundir su propia religión de acuerdo a su cosmovisión a través de distintos medios en el marco de instrumentos normativos, a realizar obra social, el respeto de los sitios sagrados
Ojo, esto no es paganismo puro y otros espacios donde se realizan cultos religiosos o de creencias espirituales de acuerdo a su cosmovisión. Pucha, ¿quién ha redactado esto? A prestar asistencia religiosa de creencia espiritual en los centros penitenciarios. Bueno, ya. Al respeto a la identidad religiosa, así como identidad afroancestrales relacionadas a un pueblo o nación indígena originario campesino, a servidores religiosos, espirituales, misioneros, al mismo nivel, chamanes, brujos, babalaos, santeros, lo mismo, es lo mismo, ¿no? Y al ejercicio de los derechos provenientes y el derecho que dice la Constitución, ¿no? De acuerdo a las personas naturales, tienen los siguientes derechos, o sea, los cristianos, ¿no? Entonces, de elegir su religión, profesar la religión o creencia de acuerdo a su cosmovisión, asistir o pertenecer a la creencia espiritual, participar en ceremonias, prácticas, difundir, enseñar o citar documentos de fe o de creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión. Pero ojo, el rato que aprueben la ley de odio, ahí a ver si nos dejan leer los versos que hoy he leído, ¿no? Aportar voluntariamente, recibir asistencia, ejercer ceremonias funerarias, practicar los saberes, conocimientos, cosmovisión ancestral. Todo esto se refiere a prácticas brujísticas, ¿no? Y chamánicas. O a no pertenecer, miren lo que dice, a no pertenecer a ninguna organización en el marco del Estado laico. O sea, el nuevo derecho humano que hacía referencia de la OEA y Naciones Unidas. Y los principios son pluralismo, igualdad, no discriminación, cooperación, respeto, ¿no? Pluralismo. Mire, si hay otras leyes, yo le respeto a cualquier persona, sea la característica que tenga. Hay leyes generales, pero no puedo hacer una ley específica, menos planteada por cristianos, para darle estas características de un pluralismo, pluralismo jurídico, pluralismo de creencias, pluralismo religioso, ¿no? El pluralismo es deconstructivismo o deconstruccionismo. Derrida está clarito ahí puesto. Igualdad jurídica, o sea, estamos iguales. ¿Usted cree que somos iguales? Como seres humanos, personas, ciudadanos de Bolivia, por supuesto, todos tenemos los mismos derechos, pero como cristianos, yo no puedo creer que el islámico, el budista, el babalao, el santero, el brujo, el chamán, pueda tener la misma característica. Porque además, yo no me reconozco como organización social, soy la Iglesia de Cristo. También a la no discriminación por ninguna característica de creencia, a la cooperación entre el Estado y las organizaciones religiosas y de creencias espirituales a través de convenios y la realización de obras sociales. O sea, vamos a ir, será pues el pastor, el curita, el chamán, el brujo, el babalao, juntos, ¿no ve? Obra social y de todo. El respeto, respetamos a todos por sus prácticas y formas, pero no puedo yo aceptar y no dejar de decir solo Cristo salva, la sola fe salva, las 5 solas, ¿no? Solo hay un solo Señor. Y definen organización religiosa, el conjunto de las personas, sus filiales nacionales extranjeras, la organización de creencias, el conjunto de personas naturales nacionales extranjeras, comunidades espirituales que se constituyen como personas jurídicas con la finalidad de profesar, enseñar, difundir o practicar su espiritualidad y culto conforme a la creencia, cosmovisión, sin fines de lucro, ¿no? Ente de coordinación, servidores religiosos, servidores espirituales, trabajadores, obras sociales. Entonces, nos vuelven una organización, una institución, dejando de ser el cuerpo de Cristo. Y sus funcionarios, entonces, ya no son servidores de Cristo, ahora son servidores de la organización regida por el Estado y el Estado imponiendo una religión neopagana. El ámbito de aplicación es para toda persona natural, jurídica, y que, bueno, lo único que excluyen es que no preste con fines de lucro. Quitaron toda referencia al tema de demoníacas, organizaciones demoníacas y todo. Luego dice en el objeto, en la finalidad, reconocer y respetar, establecer lineamientos y el objeto es lo que les he dicho, ¿no ve? Un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a cosmovisión, conciencia, de culto y de pensamiento de forma individual o colectiva en todo el Estado plurinacional. Y eso lo hemos expresado ya en las prácticas que desarrollan. Y esto para mí es una nueva ecumenicidad, un nuevo ecumenismo para el nuevo orden mundial,
donde van a tratar de mezclar cristianismo con brujería, santería y todo lo que significa. Les quiero mostrar para finalizar y dar paso a algunas intervenciones, por ejemplo, lo que ha sido el proceso de la santería cubana en Bolivia. Hablan de que en los años 90 migran, se legitiman en casas, templos, prácticas religiosas, se institucionalizan en la Asociación Cultural IFA o Yoruba cubana boliviana y se transnacionalizan, ¿no? Este es Lester Babalao, miren ustedes, y van metiéndose en círculos de sectores económicamente muy ricos, pero también en todas las capas de la sociedad. Y esto van practicando, ¿no? Sacrificio de animales y otras prácticas, sacan su resolución como Asociación Cultural IFA Yoruba en la gobernación y desarrollan todas sus prácticas, ¿no? Y vean entonces lo que la palabra nos ha enseñado y lo que es el objeto que nosotros no podemos conciliar de la ley de libertades religiosas. Entonces, todo esto será no solo legalizado, sino que estas prácticas de la curva del diablo, de la Huaca Catari, y yo para finalizar quiero terminar con esto. Como dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Y el Señor Jesucristo nos libre y apelemos a que nosotros tenemos toda la libertad y la mente de Cristo es la que nos guíe para ir contracorriente, no sujetándonos al hombre, no sometiéndonos a aquellas leyes que van contra la fe, contra la palabra de Dios, sino creyendo que Jesucristo en su palabra ha dejado establecidos sus estatutos. Tenemos que respetar a toda autoridad, somos cumplidores de la ley, pero definitivamente pues no busquemos el favor del hombre, sino no busquemos lo que es el poder del hombre, sino el favor de Dios y la gracia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo voy a dar paso a algunas. Por favor, si pueden escribir sus preguntas. No sé si está la hermana Sonia Vargas, por favor. Si pudiera la hermana Sonia Vargas hacer Sí, estoy acá, pastor. Dígame. Por Sí, quisiera poder completar